Ok, listo. Vamos a comenzar, hermanos. La semana que entra vamos a tratar de repasar un poco los evangelios y hechos. Quería terminar hechos como para hacer un repaso de todo el comienzo de todo, ¿no? En la línea del tiempo, los evangelios, hermanos, están muy pegaditos a la muerte, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como que está todavía muy pegado. ¿Se recuerdan dependiendo ya sea Mateo o Marcos, entre ellos fueron escritos en el año que 39, 40 después de Cristo? Eso quiere decir que fueron aproximadamente como que 9, 10 años, quizás un poquito más, como en el 40 y algo, pero eran como 12 años después de la resurrección de Jesús que se comenzaron a escribir los evangelios. Básicamente los evangelios comienzan en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Básicamente, en esa línea de historia. Y conforme vayan avanzando, ¿se recuerdan? En el Antiguo Testamento teníamos esta línea del tiempo, donde empezamos en la creación y terminamos en el segundo templo, con Nehemías, Esdras y los profetas, cuando regresan de Babilonia. Y ahorita vamos a empezar del nacimiento de Jesús hasta el 2024. Y vamos a ver dónde vamos en esa línea del tiempo, en los acontecimientos y todo. Ahorita Hechos, básicamente Hechos empieza del año 33. ¿Qué pasó en el año 33 después de Cristo? Más o menos como por ahí por abril. Bueno, supongamos que fue en abril. ¿Qué pasa? Después de la Pascua, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 40 días después, poquito antes del Pentecostés, los discípulos están así parados. La ascensión de Jesús, ¿va? Vamos a empezar de allí hasta hasta el Apocalipsis, básicamente, que nos da toda la revelación del tiempo, de la línea del tiempo, ¿no? Ok, comencemos libro de Hechos. Solamente vamos a ver un libro, hermanos, ahora. Esta semana era como un poquito cortita. Ojalá que la hayan disfrutado. Las que vienen van a estar un poco más pesaditas. Ok, libro de Hechos. El autor, bien fácil, habíamos hablado. ¿Quién escribió Lucas? Lucas. ¿Y quién escribe Hechos? Lucas, ¿va? Tiene algunas similitudes entre la manera en que se expresa el autor de Lucas y el autor de Hechos, o que los hace decir, como que escriben igual, usan el mismo vocabulario, usan muchas de las mismas maneras de escribir, como que nos da esa referencia, ¿no? Ahora, ¿se recuerdan? Lucas, el Evangelio de Lucas, lo escribe Lucas, ¿con qué propósito? ¿Se recuerdan? Aclarar los hechos que hayan ocurrido. Y específicamente a una persona. ¿Cómo se llama esta persona? Teófilo. A Teófilo. ¿Y qué dice alguien que quiera leer Hechos 1? No sé si está en el capítulo 1, en el capítulo 2, por ahí. Perdón. Capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien lo tiene? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Hasta ahí. ¿Qué dice el autor de Lucas en la primera? ¿Qué dice? En el primer tratado. En el primer tratado. ¿A qué se refiere con el primer tratado? Lucas. A Lucas, ahí está. Y le habla de que le habló de Jesucristo y todo eso. ¿Y luego sigue la hermana? Okay. A los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, hasta ahí.
So, nos da referencia, ¿no? A Lucas, a la información que ya había dado Lucas. Bendiciones, hermana. So, tanto la evidencia interna dentro del libro de los Hechos como la evidencia externa de la tradición de la iglesia declaran que Lucas fue el autor. So, no hay mucho debate en que Lucas fue el autor de Hechos, ¿no? Es un testimonio unánime de la tradición de la iglesia que Lucas fue autor del libro de los Hechos. Desde luego Clemente de Alejandría, Tertuliano e Irineo se refieren unánimes a Lucas como el autor, como si no hubiese duda alguna sobre este tema. Ahí en su libro, no sé si les llamó la atención, incluso dice que muchos de los que eran considerados enemigos del cristianismo, hasta ellos dicen que fue Lucas, el autor, ¿no? O sea, como que no hay duda, hasta los que no creen dicen, sí, fue Lucas. ¿Ok? Fecha, hermanos. El libro de Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo llegó a Roma alrededor del 61 después de Cristo y permaneció ahí durante 2 años. Por ello, la historia de Hechos concluye en el 63 y esta es la fecha probable de la redacción de este libro. So, ahí está la historia, hermanos, del libro de Hechos. El libro de Hechos va a comenzar con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el año 33 y en esta línea del tiempo nos va a llevar hasta el año 63. So, cubre, hermana Sandra, del 33 al 63. 30. Wow. Y eso que llegó tarde. Y eso que llegó apurada, sí. Son el año de Hechos. El libro de Hechos cubre aproximadamente esos 30 años, ¿no? Esta fecha parece razonable por cuanto Hechos nos hace referencia a alguna de la persecución abierta contra los cristianos que desaló el emperador Nerón en el 64, ni al martirio de Pablo a finales de la década de los 70, ni a la destrucción del templo, de Jerusalén, o la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, ¿no? So, como que Lucas, si se hubiera escrito después, probablemente que Lucas nos hubiera escrito acerca de estos relatos tan importantes, no los hubiera pasado por alto, ¿no? Es la destrucción del templo, algo que... Es como el 9/11 para nosotros. Exacto. ¿Quién se le va a olvidar el 9/11, no? O el 4 de enero del 87, a nadie se le puede olvidar esa... ¿Qué será? ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? No sé, se los dejo de tarea. Ya dio hasta la edad. De veras. Sí. Del 87, eso no sé. Ok, no, ya 40, concéntrense. hermano. 27. 37. No, hombre, Sí, hizo malas sí, cuentas. no, Lo dije 87, era 97, me equivoqué, perdón. Ok, esto va en esto, hermanos. Esto va a venir en el examen. Se los puse en verde anaranjado. ¿Había examen hoy? Sí. Oh, no, yo no vine. El tema de Hechos, crecimiento de la iglesia. Está fácil. Oh, hermana, aquí están estas hojas. No, pastor, yo no vine. Y dije que algo me decía, no vayas. Se los dejo en su conciencia porque siento que es mi responsabilidad como buen discípulo de Cristo decírselos que han ofendido a una hermana. Se los dejo de tarea para que lo mediten y digan a quién hemos ofendido, para que le pidan perdón. ¿A quién? Toda la clase. Yo también. El yo que no estaba... pues ya está, ya ni modo, ya es Ya parte. se guardó. Porque no le guardamos hojas, ¿ok? No, Ay, no. porque no la han extrañado. La hermana Ruth, yo sí. No la vi aquí, dije yo, no la vi. No, pero Cuando mire el video vas a ver que estamos hablando de ella, la hermana. Ah, la veía sin saber. No, pero sí, usted explicó que ella tenía, que le iba a tomar en línea. Por eso lo preguntamos. Pero pregunten, salúdenla. No, pues, yo que sí no- soy. Dije aquí Y va su la hermana cuñado Ruth. de él, si no se acuerda. ¿El cuñado de Dani? Dani.
Sí, todos los días me llama. Él lo está tomando en línea también. Este lo da en línea. Oh, bueno, lo que graba. Lo grabo, sí. Ajá. Propósito del libro de Hechos, para explicar el progreso ordenado y soberano del evangelio de los judíos a los gentiles y de Jerusalén a Roma. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, hermanos, pero otra vez, si se recuerdan, de los evangelios, ¿cuál es el libro que está más ordenadito? Así como todo bien Lucas. ¿Y qué nos dice el propósito del libro de Hechos para explicar el progreso? ¿Qué dice? Ordenado. O sea, todo muy ordenadito. Esto pasó y luego esto pasó y luego esto pasó y luego esto pasó. Y va a mirar esta línea entre judíos y gentiles, Jerusalén y Roma. Y ahorita lo vamos a desglosar un poquito cómo el libro de Hechos, Lucas lo va a acomodar de tal manera que sea muy, muy claro, ¿verdad? No se sientan presionados, tenemos toda la noche para estar aquí. Ya lo puede borrar. No. Tómense su tiempo. No tengo nada que hacer. Ya. ¿Ya todos, hermanos? Okay. Aquí está, hermanos, esto es lo que quería enseñarles. Hechos 1:8, este es el versículo clave del libro de Hechos, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Deténganse ahí por un momento, hermanos. Platíquenme del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? No pasa nada. Sí, pero es muy exclusivo, ¿no? Muy exclusivo, me gusta esa palabra. Ajá. Es dado únicamente a los que tenían que dar mensaje de Dios. Ajá. ¿Son los profetas? Ajá. ¿Quiénes más? A los reyes, ¿no? A los reyes, ¿verdad? So, el Espíritu Santo, Dios lo daba a ciertas personas en ciertos lugares por tiempo específico, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo miramos Lucas 4:19, la semana pasada o antepasada. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor, ¿qué dice Jesús? Está sobre mí. Está sobre mí. Él es Jesús, ¿no? Él es Dios. Pero entonces Jesús, hermanos, en el libro de Juan, específicamente en el libro de Juan, hermanos, hace mucha referencia a y el Consolador. No los voy a dejar solos, les daré un Consolador. Otro Consolador. So, muchas de las veces les está diciendo Jesús acerca de este Consolador. Finalmente, cuando Jesús muere y resucita, antes de irse, antes que se está despidiendo, les dice que, hermanos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Platíquenme. Porque es un consuelo para ellos porque no están solos, sino que va a ser derramado el Espíritu Santo sobre de ellos y así van a poder hacer los milagros que hacían. Ok, me gusta. ¿Qué más, hermanos? Porque de ahí dice, van a recibir poder. Ok, ¿qué más, hermanos? Santo. Pónganse a pensar en todo su conocimiento tan extenso que tienen del Antiguo Testamento. Que pues ahí van a recibir poder, pero no solo ellos, sino que todo el que recibiera a Jesús como su Salvador. Ajá. Y ¿Y que esto por por qué medio es? de él que iban a poder hacer los milagros, no sin él, ¿no? ¿Y qué iba a ser constante ahora? Otra palabra para constante, así como Para más siempre. Permanente. Permanente. Eternamente. Por No las sé, eternidades. Siempre. O sea, todavía hasta hoy, pues. Todavía. tenemos el poder. Exacto. Ahora, vamos a ir desglosando un poquito. Quisiera bajarle sus ánimos un poquito con el poder y espíritu y milagros. Porque cuando pensamos en el Espíritu Santo, sin querer queriendo, nos vamos mucho con lo de los milagros. Pero vamos a hablar un poco más de eso más adelante. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos?
¿Y por qué es tan importante? Ahora sí, comparen un poquito. Es que, hermanos, imagínense que ustedes no han vivido en este periodo del tiempo. Imagínense que ustedes han vivido en el Antiguo Testamento. Si usted quería tener un acercamiento con Dios, ¿a dónde hubiéramos tenido que ir, hermanos? Al templo. ¿En dónde? Jerusalén. Imagínense qué tan caro nos iba a salir cada año ir hasta Jerusalén, Por un momento, por un día. ¿verdad? Así creían en el Antiguo Testamento. Así era, Así era. ¿verdad? Claro. Y cuando usted decía, mira, ahí viene, no sé, Elías, ¿verdad? Y hace todas estas maravillas y usted decía, oh, qué bonito se debe sentir que Elías tiene esa unción del Espíritu Santo, tiene esa conexión con Dios, o Moisés, o David, o Salomón, y todos estos hombres, y usted decía, ¿cuándo voy a llegar yo a poder experimentar Y eso? Eliseo pidió 2. Y Eliseo pidió doble, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, hace esta revelación tan inmensa y que dice, ahora ustedes van a tener Espíritu Santo. ¿Qué significa el Espíritu Santo entonces, hermano? Olvidémonos del yo sé que ahí dice poder, pero ¿qué más, hermano? ¿Por qué debiéramos apreciar tanto el Espíritu Santo, hermanos? Que teníamos una comunión con Dios, La misma un presencia. acercamiento a Dios. Exacto, porque es la presencia de Dios. O sea, Dios con nosotros, siempre, en todo momento, a cada instante. ¿Verdad? No, les voy a dar otra oportunidad así como para que digan, wow, o algo así. No, sí, pero lo estamos ahorita asimilando. Es como ese poder que se siente, ¿verdad? El creer de que sí está con nosotros. Exacto. Es como anhelarlo, tenerlo. Ahí está presente siempre, 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 por la eternidad, siempre, siempre, siempre. ¿Verdad? Eso es lo especial, hermanos. Este versículo, hermanos, va a empezar a cambiar la historia. ¿Ok? Todavía no, porque todavía no llega el día de Pentecostés, que vamos a mirar qué pasa. Pero este es el anunciamiento que ya está muy cerca, ¿no? Cambia todo, hermanos. A la idea, a la mentalidad de los judíos, hermanos, y eso es lo que vamos a mirar en el libro de Hechos. Por eso en el libro de Hechos hay mucho conflicto, aunque aparentemente no lo miramos, pero hay mucho conflicto pero wait. ¿Va? Antes hacíamos esto, se supone que debemos hacer esto, y dicen, no, porque ya estamos en el nuevo pacto, entonces, ok, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a manejar estas cosas? Porque este cambio. ¿Nos gustan los cambios? No. ¿Son necesarios los cambios? No. Sí. Ok, ya hablamos del Espíritu Santo. ¿Y me seréis testigos en dónde, hermanos? En Judea, En Jerusalén, Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Ah? Si se recuerdan, hermanos, lo que hablábamos y ahorita lo vamos a ver, va a empezar en Jerusalén, que era Para los judíos. principalmente judíos. En Judea todavía era principalmente judíos. Pero ¿qué pasa en Samaria, hermanos? Eran enemigos. Era una aberración. Eran mitad judíos y mitad gentiles, ¿no? Se escandalizaron. El que me diga en qué capítulo, en qué libro se encuentra la historia de la mujer samaritana, le voy a regalar un chocolate. capítulo 4 En uno de Juan, regale un chocolate a su esposa. ¿Verdad? Libro 4 de Juan. ¿Verdad? Y se escandalizaron, ¿no? ¿Cómo es que Jesús está hablando con mujer? Y no solamente era mujer, pero era samaritana, ¿no? Y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Que vamos a mirar más adelante que la meta de Pablo es llegar ¿a dónde? Roma. ¿verdad? A Roma, que en aquellos, en realidad Pablo estaba con más deseos todavía de poder llegar a España, ¿verdad? Que era, en aquellos entonces era la punta del mundo, ¿no? Estaba hasta la otra orilla, ¿no? Vamos a mirar algo de eso. Miramos esa, ¿cómo se dice? Esa línea que se va moviendo de solo judíos y se va a ir expandiendo a los gentiles hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Okay. El bosquejo, hermanos, vamos a mirar la introducción, capítulo 1 al 2.4, y miramos este prólogo
la ascensión de Jesucristo. Me encanta de todas las historias de la ascensión de Jesucristo. Probablemente que Hechos es la que más me gusta, ¿no? Porque va y... ¿Cuándo va a pasar esto? No, a ustedes no les interesa cuándo, ¿va? Pero recibiréis poder, eso sí les digo, y se va. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se quedan ahí parados, ¿va? Hasta que el ángel les... No, acuérdense, regrésense a Jerusalén y todas estas cosas. El testimonio de Jerusalén en Pentecostés, capítulo 2. Y vamos a mirar estas historias de Pedro y Juan, luego los apóstoles, de Esteban. En el capítulo 8 pasa algo muy interesante, aparece un nuevo personaje que va a cambiar la historia de la iglesia. ¿Quién es ese personaje? Pablo. No se llama Pablo todavía. Saulo. No, pero dice que sí, que en ese tiempo tenían muchos nombres, porque que era en este caso era el nombre romano. El romano y el hebreo, no sé qué, pero que en sí que no hubo... Decía latín, ¿no? Ajá, sí. Latín. Sí, nombre sí. latín que tenía de Pablo. O sea, que en sí el nombre de Pablo, porque era Saulo. Saulo. Y pensamos que se le cambió el nombre, pero dice que no fue que se le haya cambiado, simplemente era que uno era Pablo y el otro era Saulo. Uno era judío y el otro era gentil. Okay. El testimonio de Judea y Samaria. Vamos a hablar de Felipe, capítulo 9, aquí está, miren. Saulo. Después miramos a Pedro y luego aquí la iglesia, el testimonio hasta lo último de la tierra, y aquí vamos a empezar a mirar todos estos viajes misioneros, ¿no? El concilio de Jerusalén. Si algún día en alguna de sus experiencias ministeriales tienen un debate acerca de cómo reaccionar a una situación que estén viviendo en su iglesia, en su ministerio, lea el capítulo 15, ¿va? Porque es precisamente un debate que tienen los apóstoles, donde ¿qué hacemos con los gentiles? Específicamente con el tema de la circuncisión. Hermanos, ¿nos podemos pelear como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo? Sí. Es pecado. O sea, podemos estar en desacuerdo. Pero no pelear. A golpes, ¿no? Bueno, según la Biblia, Pablo y Bernabé no solo estuvieron de desacuerdo, desde el momento que se separaron es porque se pelearon. Por culpa del otro y el otro Fue mal. se Estuvo bien todo. campante. Ajá. Una contienda no pequeña. ¿Ah? Una contienda no pequeña tuvieron. O sea, que fue ¿Eso es pecado o no es pecado? Dice, Usted enojados diga. pero no airaos. Ay, Pero no, no pero no pecar. pequéis. Por ahí va. Por ahí, Le salpicó, ya vio. le salpicó. Sí, tiene que ser pecado. Como digo una cosa, digo otra. Sí, se me confundieron. Ya. No, ¿verdad? Esta es una realidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muchas de las veces va a haber estos conflictos, ¿verdad? De desacuerdos, de que vamos a tener que, como dicen los americanos, agree to disagree, ¿verdad? Como Aceptar el que estamos en desacuerdo. aceptar que estamos en desacuerdo, donde no vamos a llegar. Y esto pasa, ¿no? Y a mí me sorprende porque lo miramos con Pablo y Pedro, ¿ya? Y me sorprende porque Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, les recuerda ese conflicto, ¿verdad? Y como que, o sea, no fue... Rencoroso el Pablo. No fue una así nomás como por encimita, sino que fue algo serio, ¿no? Pero siguieron trabajando, siguieron adelante. Probablemente que en sus corazones no había resentimiento, guardar coraje, pero simplemente dijeron, mira, tú haz tu ministerio allá, yo hago mi ministerio aquí. De todas maneras, hay un montón de gente que necesita escuchar el evangelio, ¿no? Y como dijeron, no, este conflicto no es lo suficientemente fuerte como para que nos vamos a parar de cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El capítulo 15 es un capítulo interesante. El segundo viaje misionero, el tercero, y al final el viaje a Roma, donde concluye el libro de Hechos, ¿ok? Me pongo a pensar en ese desacuerdo que tuvieron, por qué le quedó tan en la mente, tan
consciente de que había pasado y me pongo a pensar, ¿será que cuando estaban ya en el viaje misionero y lo que hizo Juan Marcos es que los dejó, los abandonó? Y me pongo a pensar a nosotros en las congregaciones, es como que organicemos algún evento o algo, o una actividad y contamos con esa persona que va a cumplir y de repente se desaparece y ¿qué pasó? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo solucionamos esta dificultad que la persona no cumplió? Me lo imagino que con ese estamos en pleno apogeo de la misión y se nos fue. Pero no menciona cuál fue la razón, ¿o sí? Dice de que él dejó, abandonó, por eso. Pero, ¿por qué los abandonó? Según la historia, lo que yo leí es de que a él le dio temor por las situaciones que estaban pasando, cómo estaban agrediendo a Pablo, que hubieron lugares donde tuvieron que salir huyendo, según lo que dicen algunos escritores. Pero después de todas maneras fue con Pablo a otros días. Él es el que hizo el Evangelio de Marcos. Así es, ¿verdad? Juan Marcos. Ajá, el Evangelio de Marcos, él es el que se lo hizo. Escribió. Pero, el que lo escribió. Pero sí, fue un desacuerdo grande, pero lo que podemos ver en eso es de que Dios siempre los usó, porque dos agarraron por un lado a seguir con el ministerio y los otros dos por otro, ya no estaban así uno solo, sino que hubo una división y se expandió. El desacuerdo provocó eso. Igual lo de Pedro con Pablo, eso fue tremendo, porque delante de todos él le dijo sus cosas por la situación que era cuando se sentaba con los gentiles, y cuando llegaba el otro y lo se paraba y le dijo hipócrita delante de todos, pero sin embargo ellos siguieron trabajando, porque ellos estaban para trabajar en el ministerio de Dios, y que esas cosas, desacuerdos o discusiones, que nos quede a nosotros para que no... O sea, de alguna manera vinieron a hacer más fuerte la iglesia, ¿no? La obra. Y ya no sigo hablando, mejor que siga hablando también. No, dele. Por eso me Yo aprovecho acá que hablan para comer yo. por eso me quedo Aprendemos de todas calladito. maneras. No, está muy bien. Tenemos... Está muy bien todo lo que sea. Tampoco no quiero que se vayan de esta clase diciendo es bueno el conflicto siempre. No. ¿Ok? El pastor me dijo que tengo que pelear con mis hermanos para que pase algo bueno. No, porque si no, en esos conflictos puede venir que las iglesias se van a distribuir, se van unos por un lado, otros por otro. Yo pienso que cuando hay un esta es mi percepción de lo que miramos en en Hechos. En este tipo de conflictos fue un conflicto donde las personas involucradas, obviamente muy maduras, muy espiritualmente guiadas por el Espíritu del Señor, donde pasan estos desacuerdos que termina siendo de bendición para la iglesia, para la misión que había. En nuestros días, hermanos, cuando miramos conflicto en las iglesias, tristemente, no siempre, la mayoría de veces pasa de que las iglesias terminan lo que dice mi hermana, terminan dividiéndose y es triste y deberíamos de estar orando constantemente por nuestra ciudad, Omaha, porque si se dan cuenta, miramos un montón de iglesias por todos lados, donde si usted le rasca un poquito a la historia de esa iglesia, le van a decir, no, pues es que nosotros éramos parte de aquella iglesia, pero ya no, ¿verdad? Y nosotros éramos parte de aquella iglesia, pero ya no, y nosotros éramos parte de aquella iglesia, pero ya no. Y hay un montón de iglesitas por todos lados donde no es de que mi iglesia me mandó a que plantáramos esta iglesia, sino que nos salimos de aquella iglesia y nosotros hicimos nuestra propia iglesia. Se mira la diferencia, ¿verdad? Y muchas veces todavía hay conflictos no resueltos, ¿verdad? Entonces, pero lo que estoy diciendo es de que en las iglesias no debiéramos no tener conflicto para sacar un resultado positivo muchas de las veces. Muchas de las veces necesitamos hablar las cosas, necesitamos decir,
esto no me parece, esto siento que no está bien, platiquémoslo, discutamos, saquemos y al final tratemos de buscar qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar aquí. El mejor consejo que me han dado a mí cuando se trata de conflictos es de que no se trata de mí, se trata qué es lo mejor para la iglesia, qué es lo mejor para la obra del Señor. ¿Ah? Interpretación de Hechos. ¿Cómo interpretamos Hechos, hermanos? Y el libro de Hechos tenemos que tener mucho cuidado cómo lo interpretamos, porque podemos sacar un montón de malas interpretaciones del libro de Hechos. Como ustedes ya estudiaron hermenéutica, yo no me preocupo tanto por ustedes, pero de todas maneras les vamos a recordar algunas cosas, ¿no? Primero, hermanos, cuando Cristo murió y resucitó, quedó instituido, ¿qué, hermanos? El nuevo pacto. Ya no podemos interpretar el libro de Hechos, de la misma manera que interpretáramos un libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto. ¿Se recuerdan cuando estudiamos hermenéutica? ¿Se acuerdan? Tenemos que cruzar, ¿qué? El río, ¿verdad? Y ese río dice, antes era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y ahora estamos en el Nuevo Pacto. Ya ven que sí se acuerdan. Las las operaciones del Nuevo Pacto comenzaron en toda su fuerza en el día de Pentecostés. ¿Por qué en el día de Pentecostés, hermanos? Ajá. Cuando el Espíritu Santo vino en su plenitud y comenzó, ¿qué? La iglesia. Ahora, van a haber algunos, hermanos, que no van a estar de acuerdo con su libro. Esta es una pregunta que muchos teólogos y eruditos ¿cuándo comienza la iglesia? Obviamente el autor de este libro está de acuerdo que la iglesia comienza ¿cuándo? En el día de Pentecostés. Hay otros que van a decir, no, la iglesia en realidad no comienza ahí, la iglesia comienza cuando comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y van a haber otros que van a decir, no, en realidad la iglesia comienza todavía más tarde, cuando ya los apóstoles y Pablo se organizaron y comienza como la iglesia como tal, ¿no? Hay como estas tres, y hay otras 2 o 3 más, quizás hay como 4 variaciones de diferentes opiniones, y las 4 o 5 opiniones muy... Si yo leo una, digo, este tiene razón, y luego leo la otra y digo, no, mejor este, y luego leo la otra y digo, mejor este, ¿no? Usted escoja la que usted quiera. En realidad no es como es importante, ¿no? Que tenga este conocimiento, pero por esta me muero, no sé si nos pudiéramos morir por una, ¿no? A mí me hace mucha lógica que sea en el Pentecostés, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos que mirar cuando tratamos de interpretar el libro de Hechos. Estamos en un nuevo pacto, la iglesia está comenzando, ¿verdad? La función del Espíritu Santo está funcionando. Hechos es de manera singular un libro de ¿qué dice, hermanos? De transición. Estamos mirando esta transición de que antes era esto y ahora es esto. ¿Ah? ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo cuando regresan a su país, los que viajan a sus países, con el dinero? No les cuesta trabajo. A mí me cuesta un montón de trabajo porque llego a México. En El Salvador son dólares. Perdón. Pero usted dice, ¿cuánto cuesta eso? 125 pesos. Y luego se acuerda que son pesos y ya, baja un poquito. Pero de ahí se empieza a quebrar la cabeza a ver cuánto es en dólares. Como que cuesta trabajo, ¿verdad? Estamos en esa transición. Imagínense lo mismo en el libro de Hechos, ¿verdad? Está esta transición entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, las tradiciones judías, todas estas cosas. ¿Con qué ahora? Con el Nuevo Pacto, con la iglesia. Y con personajes, hermanos, que lo van a ir aprendiendo a cómo van avanzando. Jesús les deja instrucciones, Jesús los deja muy bien enseñados, pero en realidad es la primera vez que van a hacer algo de esta magnitud, ¿no? De la iglesia. Entonces van a ir experimentando y aprendiendo, y obviamente guiados por el Espíritu Santo hacen las cosas fascinantemente bien, ¿no? Pero por eso miramos ciertos conflictos, ¿no? En el capítulo, que es en el capítulo 7, cuando escogen, o en el 8, cuando escogen a los primeros diáconos. Hay un conflicto, ¿va?
que no están sirviendo a los a las viudas de los, ¿cómo se llamaban esos? De los griegos, de los helenistas y todas estas cosas, y los judíos tienen favoritismo y ¿qué hacen estos? Pues nos llamen y escojan a 7 para que ellos nos ayuden a hacer esto. Si se da cuenta cómo, si le ponemos atención, si ponemos atención a estos detalles, nos vamos a ir dando cuenta que son muchas cosas nuevas que están poniendo en práctica, que están aprendiendo. Miremos el libro de Hechos como esa transición, ¿va? Vamos a pasar un buen rato platicando ahorita de los milagros. Espero que hayan traído preguntas. Los milagros, hermanos, acreditaban el nuevo mensaje predicado por los apóstoles. Con tantas ideas religiosas alrededor y con tantos que afirmaban haber sido enviados por Dios, las pretensiones de los apóstoles habrían sido consideradas simplemente como otras que añadir a una lista ya muy larga. ¿Cuántas religiones había en aquellos tiempos? Un montón. Y todos decían, Dios me mandó. Dios me dijo. ¿Verdad? Entre los mismos judíos habían ciertos que decían, yo soy el Mesías. ¿verdad? Yo soy el Salvador del mundo. Entonces, que los apóstoles llegaran y dijeran, no. Nosotros, Dios sí nos mandó a nosotros. La gente les iba a preguntar, ¿qué de diferente tienen ustedes a lo que todos los demás dicen? ¿Qué es lo que la gente empezó a mirar? Los milagros. ¿verdad? Cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo, volvamos a Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para Dar las buenas nuevas. Para Sanar a los cautivos, no, liberar a los cautivos. Para Anunciar el año. dar vista a los ciegos. ¿Qué está hablando Jesús? Milagros. Ahora, Él está recitando en Isaías, ¿verdad? Que son aproximadamente 500 años antes de que Jesús venga. Isaías está diciendo, el Mesías va a venir y va a estar ungido por el Espíritu del Señor y va a hacer específicamente estas cosas, estos milagros. Cuando miren estos milagros, quiere decir que entonces el que está haciendo esos milagros es ¿quién? El mismo Dios. El Mesías. ¿Conocen la historia de... Ando enfermo, hermano, se me olvidan las cosas. No es por la edad, es porque ando enfermo. Lo que celebran los judíos para cuando va a ser Navidad. ¿Alguien se recuerda? Hanukkah. Ese es un milagro de Dios, hermano. ¿Lo conocen la historia o no? Durante esos... Hanukkah, ¿no han escuchado de Hanukkah? Sí. Cuando los judíos, hermanos, están siendo perseguidos por los... van a ser griegos en ese periodo de tiempo. Los están persiguiendo y básicamente no me acuerdo cómo se llama el emperador malo, pero los quiere básicamente Antíoco Epífanes. Los quiere exterminar. Imagínense otro Hitler, pero en esos tiempos, ¿no? Este periodo, hermanos, está pasando en ese tiempo el que llamamos el tiempo del silencio, ¿no? Donde no hubo revelación de Dios. Este personaje los está persiguiendo y todo, pero los judíos tienen que celebrar esta fiesta donde ponen aceite en las lámparas, como lo hacían en el templo, el menora, que le llaman estas 7, son 7 candelabros, ¿sí dice candelabro? Menora se llama en hebreo, y le ponían aceite y tenían que prender las candelas y las dejaban ahí quemando, ¿no? Como una ofrenda a Dios, pero con la persecución y con todo eso, hermanos, no tenían para hacer esto. Hay un grupo de judíos que se sientan y le piden a Dios, que le quieren adorar, lo quieren servir, ¿no? Con esto. Y les queda un poquito de aceite nada más. Y dijeron, pues vamos a echar el poquito de aceite que tenemos, le prendemos y pues lo que dure. No me recuerdo, no me pregunten, pero duró muchísimo tiempo. Creo 9 días, porque ahora tienen el candelero de 9, son 9 días. Imagínense, con un poquito de aceite que haya durado 9 días. Fue un milagro de Dios. ¿Dios lo hizo? Por supuesto que sí, no lo vamos allá.
¿Qué tiene de diferente este milagro a los milagros que hizo Jesús? Porque alguno de esos judíos pudo haber dicho, hice este milagro, por lo tanto yo soy el Mesías. ¿Qué tiene de diferente este milagro a los milagros de Jesús? La duración. Ok, más o menos. Alguien busque Lucas 4:19, por favor. Le va a hacer una 4:19. Sí, a lo mejor yo les estoy dando la cita mal, por eso su mente no... ¿Qué dice, mamá? ¿Alguien lo tiene? El 18. El 18, ¿qué dice, mamá? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está. Eso lo dice Isaías. Lo estamos leyendo en Lucas, pero lo dice Isaías. Me miran con ojos de... que no estaban ungidos con el Espíritu Santo ahí, o... Que se cumple una promesa. Son milagros específicos, hermanos. Que no estaban en el Antiguo Testamento para que los hicieran en el Nuevo Testamento, ¿no? Específico. Si se dan cuenta, hermanos, cada uno de estos milagros específicos, Jesús los cumple específicamente como está escrito. ¿Ah? Isaías no dijo prender el candelabro por 9 días, ¿no? O hacer otras cosas, sino que da específicamente esta lista de necesidades que iban a estar pasando. Cuando habla de los pobres, hermanos, ¿cuál es el periodo de tiempo donde los judíos son más pobres, hermanos? Cuando están bajo el yugo de los romanos. No. Exacto, en el tiempo de Jesús, cuando están bajo el imperio romano. Ni siquiera cuando estuvieron bajo el imperio de Babilonia estuvieron tan pobres. Ni cuando los persas, ni cuando los griegos, sino cuando específicamente cuando los romanos. ¿Cómo Isaías iba a saber que iban a estar tan pobres y que iba a venir el Mesías y les iba a dar este mensaje a los pobres, a los oprimidos? ¿Cuándo fue el tiempo que más oprimidos tuvieron los judíos? Durante el Imperio Romano, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿cuántas sanidades hace Jesús en los evangelios, hermanos? Infinidad de sanidades. ¿A cuántas personas liberó de espíritus inmundos? ¿Verdad? A muchos. Entonces, si se da cuenta, hermanos, por eso dice que Jesús vino en el tiempo perfecto, ¿verdad? Como Dios lo había instituido. Miramos que estos milagros, hermanos, apuntan a esa confirmación de que Jesús es el Mesías. Ahora, cuando los apóstoles empiezan a hacer esos mismos milagros, hermanos, ¿qué es lo que la gente está pensando, hermanos? Recuérdense, no hace mucho que se murió Jesús. ¿Por qué era tan popular Jesús, hermano? Por los milagros, porque o los sanaba o les daba de comer. ¿Por qué era tan importante que les diera de comer, hermanos? No sé si alguna vez ustedes pasaron mucha hambre, pero cuando usted está en la calle y no tiene nada de comer y le dicen, allá están dando comida gratis, ¿qué hace la gente? ¿Ah? Y muchas veces acusamos a las multitudes de que glotones y que solo seguían a Jesús porque querían comer. Pues porque no tenían que comer, hermanos, ¿va? Pobreza. Por la pobreza que había en esos tiempos. Cuando decían, mira, los apóstoles hicieron un milagro, ¿qué decían los apóstoles? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Inmediatamente, hermanos, la gente hacía esa correlación. Si estos están haciendo milagros en el nombre de Jesús, eso significa que su maestro, su rabí, tiene que ser ¿quién? Jesús. El Hijo de Dios. No hay ninguna duda. Los llevé en esta gran historia, hermano, solo para mostrarles los milagros en el libro de Hechos, hermanos. Son bien específicos a apuntarnos a la persona de Jesús, ¿va?
Ok. Pero los milagros ponían aparte esta nueva fe, solo hacían diferente. Las otras religiones, las otras enseñanzas no hacían milagros. Pero ¿quiénes sí hacían milagros? Los apóstoles. Demostrando de manera poderosa que era ciertamente ¿de quién? De Dios. Ok, so, cuando miramos los milagros en el libro de Hechos, lo miramos de esta manera, hermanos. Los milagros, hermanos, fueron usados por Dios para convencer a los nuevos creyentes que todos eran iguales en la iglesia. Todos debían saber que el nuevo pacto nadie era superior. Los judíos que tenían la preeminencia en el viejo pacto tenían particular necesidad de comprender esta igualdad. ¿Los judíos se creían más que los gentiles? Sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que los apóstoles y todos los demás? Por eso se enoja tanto Pablo con Pedro, ¿verdad? Precisamente por eso. Y él le dice, no, aquí todos somos iguales, ¿verdad? La gracia de Dios es para todos por igual, ¿no? Esto es súper importante, hermanos. Si no quiere aprender nada más en esta clase, no aprenda nada más, pero aprenda esto. ¿Ok? Listos. Hechos, hermanos, es un libro histórico. Diga histórico. Histórico. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Historia, que narra. Los narra, es narrativo, ¿verdad? Si no se acuerda, hermanos, cómo interpretar libros narrativos, libros de historia, regrese y repase su clase de hermenéutica y recuérdese todos estos pasos. Pero es histórico, hermanos. Lucas nos está contando cómo fue el suceso en el libro de Hechos, ¿ok? Ahora, esto es súper importante, hermanos. Normativo. ¿Qué significa normativo, hermanos? Significa, básicamente, se los simplifiqué mucho, hermanos, pero básicamente es una regla, ¿ok? Es normativo. Todos lo tenemos que hacer así, porque así es. ¿Por qué? Porque así es. Un ejemplo sería, cree en Jesús y tendrás vida eterna, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera en ese momento que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de Jesús. Juan 3:17, ¿no? Eso es normativo. Todos venimos y tenemos vida eterna a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Es normativo. Histórico sería un relato un relato de cómo pasaron ciertos acontecimientos. Pero no es normativo. No quiere decir que porque pasaron así, siempre tiene que pasar así. Les puse este ejemplo. Elías pide que descienda fuego del cielo para destruir a los enemigos. Segunda de Reyes, capítulo 1. ¿Ah? Vienen los enemigos contra Elías y dice Elías, ¿cómo le hacemos? Dios desciende y quémalos a todos. ¿Y qué pasa? Dios le contesta y desciende fuego y... Ok, seguimos en la historia. Nuevo Testamento, Juan y su hermano piden a Jesús. Jesús, aquellos no te quieren hacer caso. Son tus enemigos. Siempre andan dando lata. ¿Nos das permiso que oremos y que caiga fuego del cielo? Eso quiere decir que este relato de Elías, hermanos, es que es histórico, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo oro, va a caer fuego del cielo contra mis enemigos. No es normativo. No es normativo, no es una regla, es histórico. Cuando leemos el libro de Hechos, hermanos, porque el libro de Hechos es como Histórico. no lo podemos poner bajo esta norma que es normativo, que tiene que ser así, ¿ok? Sino que es histórico, nos está contando cómo sucedieron las cosas, no necesariamente que en nuestra vida tiene que ser así o que tiene que suceder así. Un ejemplo, pienso que es capítulo 3 o 4 de Hechos, donde dice, y los apóstoles y toda la comunidad tenían todas las cosas en común, y nadie decía esto es mío, esto es mío, esto es mío, porque todos traían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo repartían a todos. Así que en la iglesia ninguno tenía necesidad ¿de qué? De nada. Entonces, si realmente queremos ser
la iglesia del Nuevo Testamento debemos de vivir así todos. Porque es histórico, no es normativo. Pero ahí está en la Biblia. Pero no está contando la historia. Ojalá que en otras situaciones también piensen así. Porque no nos Esta porque conviene. les conviene, no me quieren prestar su carro y que me vaya a quedar a dormir a su casa, por eso me están diciendo esto. Es la respuesta fácil, la respuesta correcta sería, pues no, es histórico. Han habido grupos, incluso los menonitas, hermanos menonitas, hubo un tiempo que intentaron vivir de esta manera. Pero nuestro, ¿cómo se dice? El padre de los hermanos menonitas dijo, no, porque esto nos va a impedir que prediquemos el evangelio. Y Jesús nos llama a que prediquemos el evangelio. No podemos vivir nomás encerrados nosotros en con nuestra propia gente. Necesitamos vivir en el mundo para poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero han habido otros, los ¿cómo se llaman? Los Amish son un grupo que vive en colonias cerrados donde ellos tienen unas reglas muy estrictas de cómo vivir y comparten todas las cosas en común y todas estas cosas. Y hay otros tantos grupos, pero que han tenido muchos problemas por lo mismo, ¿no? Eso no significa que así lo tenemos que hacer. ¿Podemos copiar o intentar cosas que miramos en libros históricos? Por supuesto que sí, pero no significa que es una regla, que va a pasar así, ¿no? ¿Okay? Espero que a mí esto me costó mucho trabajo comprenderlo, hermanos. Por eso estoy haciendo como mucho énfasis. A lo mejor soy el único loco que le costó trabajo a ustedes, esto ya lo sabía. Milagros, hermanos. Les voy a hablar de 3 diferentes milagros. Los milagros que se le llaman milagros mesiánicos, que son los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros en la primera etapa de la historia de la iglesia, que serían los milagros del libro de Hechos. Y los milagros en la actualidad, hermanos, porque siento que este es un tema muy importante que necesitamos nosotros en la actualidad saber cómo manejar los milagros. Los milagros mesiánicos, hermanos, son los que ya les di de ejemplo. Milagros específicos que las profecías habían dicho que el Mesías iba a hacer con el propósito que la gente conectara el cumplimiento de las escrituras, ¿no? Y obviamente que Jesús hizo otros milagros. Probablemente el milagro así que digo yo, está raro, ¿no? Es como el milagro de las bodas de Canaán, como que no creo que haya un versículo en el Antiguo Testamento que profetizaron que Jesús iba a hacer vino, ¿no? Pero igual Jesús tenía un propósito con eso, ¿no? Con sus primeros discípulos, enseñarles que realmente Él era quien les dijo que era. Ese fue el primer milagro que hizo, ¿no? Sí, yo pienso que ese milagro está en Marcos y pienso que es el único. Es único. No hay otros evangelios que lo escriben. Ajá, díganme. No, iba a comentar, pero creo que su mamá le dijo, pues ya se está acabando el vino, Ajá, pero sí, le sí. dice, no, no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. ¿Va? Pero después sí lo hizo. Por eso le digo, Jesús tenía un propósito para hacerlo, ¿no? Al final de cuentas lo hizo y el contexto de la historia, lo que me recuerdo que cuando estudié eso, era porque acababa de llamar a los primeros discípulos. Entonces les dijo, ven, síganme. Entonces los discípulos lo empiezan a seguir, pero están así como que, pues se mira que es buena onda, pero ¿y qué? Entonces como que este milagro les termina confirmando, ¿no? De que, wow, sigámoslo. Ok. Milagros en la primera iglesia, hermanos, para mostrar el poder del Espíritu Santo. ¿A quiénes? Principalmente a quiénes, hermanos. A los judíos, ¿va? De que esta es la confirmación de lo que ya se había profetizado, porque en Jeremías profetiza de que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a convertir ese corazón de roca y lo iba a hacer en un corazón de carne, ¿no? Y mi presencia estará con ustedes en su corazón para siempre, ¿no? Tanto para creyentes como para no creyentes que creyeran en Jesús, ¿no? Otra vez, los milagros, hermanos, en el contexto de ellos, todos van a apuntar a que la gente
se convenzca de que Jesús es el Mesías. No es nomás otra religión, no es nomás otro grupo de locos que quieren predicar algo, sino que esto realmente es verdad. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hacemos con los milagros en la actualidad, hermanos? Y es aquí donde necesitamos tener mucho cuidado. ¿Listos? Okay. Si no se van de esta clase enojados conmigo, entonces es porque no aprendieron nada. ¿O tenemos que enojarnos? Sí. Okay. Ya Dorita. ¿Nos podemos pelear? No. Nomás enojar. Que son muchos, me van a ganar. Milagros en la actualidad, hermanos. Debemos tener cuidado. Ahí me faltó una palabra. Debemos tener muchísimo cuidado cuando los milagros son usados para honrar a Dios, con el fin de que la persona reconozca a Jesús como su Salvador y afirmar su fe o afirmar la fe. ¿Verdad? ¿Hay milagros en la actualidad, sí o no? Sí. Sí. Ok. ¿Cómo son usados esos milagros en la actualidad? ¿Con qué propósito se usan los milagros en la actualidad? Para afirmarse más uno en la fe. Pero generalmente es Generalmente. para fama, poder o dominar a No, otros. sí, muchos, aunque no los hagan. Porque hay unos dicen, Jesús me dijo, y tal vez Jesús no les ha revelado nada. Muchos predican así. ¿Ok? ¿Alguien más? Les dije que iban a salir enojados conmigo. Generalmente, ¿no? Y eso, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. ¿Dios puede hacer milagros? Por supuesto que sí, Él es Dios. Él puede hacer milagros. ¿Cómo usamos la iglesia? Cuando digo la iglesia en general del mundo mundial. ¿Cómo se está usando normalmente los milagros, hermanos? Es lo que dice la hermana, en la mayoría Ven y recibe tu milagro. ¿verdad? Ven y recibe tu milagro. Muchas veces va agarrado de la mano con dinero. Muchas de las veces va agarrado con ese afán de buscar popularidad, de hacer crecer una iglesia, de todas estas cosas, ¿no? Fama, poder, influencia, manipulación. Entonces, cada que yo miro ese tipo de cosas, hermanos, digo yo... Es que son hasta televisados. ¿verdad? Digo yo, quizás... Programados para que tal fecha Sí. es noche de milagros. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Sí, porque y yo les acabo de decir que el libro de Hechos no es normativo, sino que es histórico, nos está contando. Pero una enseñanza fundamental que nos da Lucas, hermanos, es de que los milagros eran con el propósito de apuntar a la gente ¿a quién? A Jesús. ¿Verdad? Y en nuestros días o en nuestros tiempos, pues en realidad no parece que ese sea el propósito, ¿verdad? ¿Dios ha hecho un milagro en su vida? Siempre. Sí. ¿Verdad que sí? Y no necesitamos, ¿verdad? Sí, hay espacios donde se comparten los testimonios, donde decimos, ay, Dios hizo esto en mi vida y es de bendición para la iglesia local. Y lo hacemos con el propósito, y lo vamos a mirar más adelante en el libro de 1 Corintios, ¿no? Con el propósito de la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Que eso es muy diferente a lo que otras personas hacen. So, cuando miremos estas cosas, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Y por qué esto es tan importante, hermanos? Porque esa va a ser ahora en nuestros tiempos, hermanos. Es una de las cosas que nosotros como discípulos de Cristo, como miembros de nuestras iglesias, va a ser algo que vamos a tener que empezar como a defender hasta cierto punto. Porque pareciera que ahora esa es la percepción que la gente tiene de las iglesias. Si voy a tu iglesia y no experimento algo que se sienta como que algo sobrenatural, entonces quizás tu iglesia no está bien con Dios.
Algunos hasta osan decir de que ahí no está el Espíritu Santo. Alguien que yo invité hace mucho me dijo eso. Y aquí está el Espíritu Santo porque no se siente. Me dijo, ella es pentecostés. So, No se sentía. Son las emociones las que manejan. Tenemos, ¿sí me entiende? Son esas cosas que necesitamos estar conocedores de cómo poder dar cómo dar una respuesta a este tipo de cosas. La generación, no me recuerdo cómo se llama, ¿no? Tiene un montón de nombres. Creo que son los Gen Z. No, las más modernas, como la generación los millennials somos nosotros, ya vamos de salida nosotros. Las generaciones, ¿qué les pudiera poner? Como la generación de sus muchachas, hermano. ¿Cuántos años tienen? Los que son adolescentes ahorita, hermanos, están buscando mucho en eso que se pueda experimentar, que pueda... Emociones. ¿Sabía usted que muchos jóvenes están yendo a la iglesia católica que dan sus misas en latín? Porque van y no entienden nada, pero se siente así como se siente algo en el ambiente, ¿no? Una vibra. Ellos lo que están como buscando. Cuando miran una iglesia donde dice, ven y vas a sentir algo sobrenatural, es como que ahí es donde quiero ir. Quiero ir a sentir eso sobrenatural. En los tiempos en que yo crecí, en latín daban siempre las misas. Sí, hay iglesias la iglesia católica todavía tiene algunos, bueno, yo ya tengo muchos que no voy a una misa. Pero yo digo, y si uno no entiende, solo el que lo está pronunciando lo entiende, solo el sacerdote. Como siempre tenían intérprete para la persona que leía la Biblia. Anyways, tengamos cuidado, hermanos, cuando pongamos a prueba, ¿ah? Cuando hay un milagro, cuando pasa algo, pongámoslo a prueba, ¿no? ¿Será que eso va a ser edificación para la iglesia? ¿Será que eso está apuntando a la gente a Jesús? ¿Ah? No es nuestro trabajo juzgar o criticar o confirmar, pero por los hechos usted puede tener cierta capacidad de discernir como hay cosas que probablemente que aquí anda algo que no está bien, ¿no? Ok. Preguntas, dudas, comentarios. En cuanto a esas personas que piensan o dicen de que no está el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en esos lugares, y se les olvida que nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces nosotros somos los que deberíamos de sentir la presencia de Dios siempre, porque Él está siempre con nosotros. Entonces no es correcto decir de esa manera. Pero es que... Eso le dije, de que el Espíritu de Dios, si has creído en Él, está en ti, le dije. Y la noté así como que no le creyó. Yo vengo de una iglesia pentecostés, estuve 25 años en esa iglesia y sin embargo yo me siento bien en la iglesia con mis hermanos pastores porque se siente la presencia de Dios. Depende como uno abra su corazón a la predicación, como Dios le va a hablar a uno. Yo pienso, tal vez no todos, pero yo creo que algunos están como acostumbrados a la emoción, ¿verdad? De caerse, o de saltar. Porque yo también cuando acepté eso, justo fue en una iglesia pentecostés y ya me estaba acostumbrando así también. Yo conocí una persona. Baile, hermana. Baile. No, ¿cómo dicen? Danzaba. Como David. Sí, pero yo conocí una persona que bailar desnudo. Fíjense, hermano, yo conocí una persona que cuando empezaba la música, ella empezaba a danzar. Después llegó otro pastor y le puso las manos porque dijo que eso no era de Dios. Hasta espuma le salió por la nariz y por la boca porque dijo que eso era un demonio, lo que ella tenía para interrumpir la predicación o los cánticos de alabanza al Señor. Era un espíritu malo.
Yo creo que yo Guarden, me guarden puse sus seria. mejores argumentos y historias para cuando lleguemos al libro de ese. 1 de Corintios. Diga, hermana. Oh, que cuando, creo que como que me puse seria, yo como, ¿qué es esto? Como, ¿qué hago aquí? Cuando empezaron a orar y me empujaban. Y ahí ya no me gustó porque yo veía que otros se caían, pero yo creo que eso se tiene que sentir, ¿verdad? No que a la fuerza. Ahí sí ya no me gustó y me decía, déjese que el espíritu la bote, me decía. Yo decía, no, porque yo tengo que caer. Me va a doler. Me rebelé. ¿Y quién me levanta después? Ok, hermanos. La tercera parte, la primera parte del libro de Hechos nos cuenta estas historias de los primeros apóstoles, la venida del Espíritu Santo, la organización que hubo en cómo se organizaron. Y después en medio va a haber un poquito de persecución y se empiezan a expandir por todos lados. Viene este gran personaje, ¿no? Saulo, ¿verdad? Que va a revolucionar la vida de la iglesia. Y en la tercera parte de Hechos es cuando se empieza a expandir, que se cumple lo que dice 1 Hechos 1:8. Los 6 testigos, ¿qué dije? Primera de Hechos. Primera de Hechos. Es que es segunda de Hechos porque es la segunda carta de... Ok, entonces la Pues segunda. estaba probando. Los 6 testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y es precisamente lo que va pasando en todo el libro de Hechos. So, vamos a mirar el primer y segundo viaje de misionero de Pablo, ¿verdad? Aquí en Jerusalén, y vamos a mirar cómo se va a Antioquía, y ya se empieza, aquí todavía no es tanto, ¿no? Pero fíjense, todo esto es lo que se le llama como Asia Menor, se empieza a expandir, pero ya si es el segundo, miren, ya abarca hasta acá y empezamos a mirar, empezamos a mirar estas ciudades estratégicas, ¿no? Filipos, Tesalónica, Corinto, Atenas, que era una gran ciudad, ¿no? Éfeso, y van a regresa otra vez hasta Jerusalén, ¿no? Cesarea es un puerto muy importante también. Se empieza a expandir todo esto. Este es el tercer viaje misionero y el viaje a Roma, ¿no? Otra vez como que da esta vuelta a todo Asia Menor, a todas estas iglesias, y va a regresar y por fin llega a Roma, ¿va? Ya toma otra ruta. Es intencional, fíjense, interesante, hasta ahorita me cayó el 20. Yo me estoy enseñando solo. Sí, me estoy enseñando yo solo. Es interesante cómo en este viaje, hermanos, es muy intencional en querer pasar por todas estas ciudades, ¿verdad? Pero cuando va a Roma, se va por el mar. ¿Por qué piensan ustedes que pasó eso? Para llegar rápido, porque no podía llegar, decía que el demonio le estaba... ¿Verdad? Es como bien... No, yo voy a Roma y voy a Roma. Porque si me voy por todas estas... Los hermanos van a querer que me quede allí y luego los voy a mirar y me voy a querer quedar ahí con ellos. Mejor me voy por acá donde no tenga distracción porque mi meta es llegar a Roma, ¿no? Y llega a Roma. Cronología de Hechos en las epístolas. Y cuando este cuadro lo vamos a seguir mirando, hermanos, porque... ¿Eso no está en el libro? Sí. ¿Ese está en su libro? Sí, está. Porque está del otro lado. Miramos la Santiago, va a ser más o menos en los capítulos del 1 al 12 del libro de Hechos. Gálatas del 13 al 14. En el 15 no pasa nada porque todos estaban en Jerusalén. Fue básicamente la primera convención internacional de las iglesias, ¿no? Donde dijeron, vengan todos porque nos vamos a pelear, ¿verdad? Necesitamos decidir qué vamos a hacer con los gentiles, ¿verdad? Y como les dijeron que iba a haber pleito, todos fueron. Bien armados. ¿Verdad? Primera y segunda de Tesalonicenses, capítulos del 15 al 18, primera y segunda de Corintios del 18 al 21, Romanos, arresto de Pablo, Pablo encarcelado en Cesarea, Pablo encarcelado en Roma. En Roma escribe muchas cartas, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Últimos viajes de Pablo, primera de Timoteo, Tito y
y 2 de Timoteo. A mí me encanta, hermanos. Si algún día tiene ganas de sentirse así melancólico y quiera llorar, pero no puede llorar, pero quiere llorar, lea 2 de Timoteo. Y si para el final de 2 de Timoteo no llora, es porque no es humano. Es probablemente la carta más personal de Pablo, 2 de Timoteo. Donde, no les platico porque empiezo a llorar. Y al final, las escritas antes del 70, 1 de Pedro, 2 de Pedro, Hebreos, escritas después del 70, Judas, 1, 2 y 3 de Juan, y Apocalipsis, ¿no? Ya al final de la historia. Después del año 70. Otra cronología de la vida de Pablo, hermanos. Esta es la línea del tiempo y nació en el año 1. Pablo envió a Jerusalén para estudiar con Gamaliel, 14, a los 14 años empieza a estudiar, ¿no? 34 años cuando se convirtió, Hechos capítulo 9, ministerio de Antioquía en el 44, primer viaje misionero en el 47. Hermana Sandra, ¿cuántos años pasaron del 34 al 47? 13. 13 años. 13 años pasó entrenándose Pablo para salir a su primer viaje misionero, ¿no? El concilio de Jerusalén, segundo viaje misionero de Pablo, tercer viaje, encarcelado, primer encarcelamiento en Roma, liberación de Pablo, y segundo encarcelamiento y su muerte, aproximadamente a los 64 años, ¿no? ¿Alguien de aquí tiene más o menos 64 años? No quiero voltar a ver a nadie para que nadie se ofenda. 66 tengo yo. Imagínense a Pablo así con hermano. No, menos. ¿Se puede decir que fue casi de una edad con Jesucristo? Pablo. Sí. Muy ahí andaban. Contemporáneos. Contemporáneos. Sí, lo pudo haber visto. Yo, Porque sí, acababa de lo morir tuvo. Jesús cuando Sí, fue sí. su conversión. Sí, Tenía cuando se poco de convirtió. edad. Sí, Pablo sabía de Jesús, probablemente lo vio, probablemente ahí escuchó alguna enseñanza, sermón de Jesús. Obviamente que Saulo miraba estas predicaciones con la venda de los fariseos, ¿no? Como diciendo, necesitamos hacer algo con esto, ¿lo matan ustedes o lo mato yo? Pero hay que matarlo, ¿no? Por eso Jesús se le aparece y le dice, Pablo, ¿qué tienes contra...? ¿Va? Entonces ahí es donde Pablo se queda así como... Ups. Ok, hermanos. Interpretación de hecho. No me hagan caso a esta, ya la puse doble. Ok. ¿Dudas, comentarios, hermanos? ¿Preguntas, sugerencias? ¿Alguna pregunta que les haya llamado la atención? ¿Leyeron Hechos? ¿Algunos capítulos de Hechos? ¿Todo bien con Hechos? Preguntan, que acá el hermano Carlos se sabe todas las respuestas. Después me dice que no No, hable es que mucho. encontramos ahí de lo de Judas. Ajá. Está en un salmo, solo que lo anotamos, pero creo que en el otro cuaderno no lo traemos. Tráiganlo para la otra semana. No, y Ariel estaba preguntando también, me estaba comentando que por qué Lucas no aparece en los 2 apóstoles. O sea, no, él no aparece ni aparece es su nombre junto con ellos. Porque no fue parte de él. Era gentil. Era del no era considerado de los 12 apóstoles principales, digamos. Se recuerda cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles y después van a venir muchos discípulos de Cristo, ¿va? Pero son los 12 apóstoles, y Jesús lo hace muy intencional para cumplir la profecía de las 12 tribus de Israel, que más adelante en Apocalipsis vamos a mirar un poco acerca de esas 12 tribus de Israel. El número de apóstoles tenía que ser 12, ¿verdad? Por eso cuando Judas se muere, ¿qué es? En el capítulo 2 no, ahí en el 1, al final del capítulo 1 de Hechos, dicen, tenemos que escoger a alguien que reemplace a Judas, ¿no? Y escogen, las suertes caen sobre Matías, ¿verdad?
Pero de Matías no se sabe mucho, ¿sí? No, por ahí- Creo que nada más es donde lo nombran y ya. Sí, no se sabe mucho. Por ahí está la cosa, hermana. Pero el otro que se llama apóstol por, ¿cómo se dice? Adoptado o algo así, es Pablo. ¿Verdad? Y uno de los requisitos para poder ser apóstol era que tuvo que haber visto a Jesús, ¿verdad? Y tuvo que haber creído en Jesús, obviamente, ¿no? Si se dan cuenta, después de la ascensión, cuando los apóstoles empiezan a predicar, ese número de gente que miró a Jesús cada vez se va a ir haciendo menor y menor y menor y menor. Quedan los 12 apóstoles como esa base principal, ¿no? No sé si esa era la pregunta que tenía. ¿Y no dicen de que Lucas era un gentil también? Sí, era griego. Pero él andaba ahí. gentil de... Por eso también puede Lo que ser. yo encontré que dice que estudió en la misma como universidad que estudió Pablo. Lucas. Lucas. Sí, eran conocidones. Hay que confirmar de Lucas si era judío o no era judío. Aquí en el libro yo creo Dice lo que no. recuerdo que decía que era gentil. Ya que era el único Ajá. gentil Por de ello los- Lucas es el único escritor gentil Sí, de sí. las escrituras, dice. Ya, entonces, probablemente también por eso y no se consideraba él como apóstol tampoco, o no se menciona como los apóstoles, ¿no? ¿Qué, hermanos? ¿Algo más que quieran? Nos vamos ya. Hermano, paro de grabar, ¿no?